Tardes con todos, continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso del liquidador y sectorista aduanero. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de clasificación arancelaria y lo vamos a complementar con el tema de valoración aduanera. Si bien es cierto, la parte de clasificación arancelaria nos va a permitir identificar esa partida específica de nuestro producto en aras de exportación o en aras de importación para tener una correcta declaración ante nuestra autoridad aduanera. Hemos visto propicio darle una parte de soporte a la conferencia del día de hoy, y para eso vamos a hablar también acerca de la importancia de la valoración aduanera, cómo nuestra autoridad está mirando hacia los importadores, cómo nuestra autoridad está indicándonos o desarrollando ciertos métodos que permitan a un importador darle la oportunidad de demostrar que el valor de la mercancía que está importando es la que realmente ha pagado. Y vamos a hablar más que todo temas casuísticos de lo que se está viviendo o de lo que ha pasado durante un proceso de importación con respecto primero a la mala clasificación arancelaria o a la valoración aduanera. Recordemos que ambos conceptos, ambos aspectos dentro de nuestro proceso logístico, tanto de export como import, tienen como consecuencia justamente la parte de infracciones, pago de multas, etcétera. Y la idea es que nosotros, bueno, la parte logística, el soporte de servicios, como lo es los operadores logísticos, y por ende despachadores, sectoristas, liquidadores, asistentes, coordinadores, las personas intervinientes dentro del proceso logístico son los que fundamentalmente dan el soporte, dan las pautas, brindan los tiempos a los clientes para que ellos puedan también darnos a nosotros la información adecuada. Esto es bajo un escenario en que todo el proceso tiene que ser claramente definido con mucha anticipación. En este curso de liquidador y sectorista aduanero, en las conferencias que hemos venido desarrollando, yo les mencionaba en varias oportunidades qué tan importante es el conocimiento por parte de un operador de comercio exterior con respecto al producto. Si eres tú el exportador o el importador, pero si eres tú el proveedor de servicio dentro de la cadena logística, digamos, agente de carga, agente de aduana, es fundamental que si bien no conoces el producto porque no es tuyo, sí conoces la logística, conoces la nomenclatura, conoces la base legal, al menos en términos generales, que te permitan dar un soporte a tu cliente en aras de que éste no tenga el más mínimo problema durante la declaración de aduana de mercancía provisional, cuando hablamos de exportaciones, para que después de zarpada la nave podamos regularizar esa información que tiene que estar 100% certera. O si eres importador, declarar la mercancía ante la autoridad aduanera sin errores y también sin ninguna característica que no corresponde a ese producto. Y no solamente me refiero a las características físicas, sino a las características de todo el proceso logístico, que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con la forma de pago, que tiene que ver con lo que has pactado en un comienzo. Hoy la clase va a estar muy interesante porque vamos a poder ver la trazabilidad de todos los documentos que hemos aprendido en otras conferencias dentro del curso de liquidador y sectorista aduanero. Vamos a ver hoy día la importancia que guarda la relación de un file de importaciones, de un file de exportaciones. Yo sé que al día de hoy claramente hablamos de files virtuales, ya no hablamos de files físicos, pero el día de ayer, si ustedes recuerdan, que hemos estado hablando de la Ley General de Aduana 1053
y también de la normatividad y cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las principales modificaciones. Recordemos que la autoridad aduanera tiene la potestad para a este operador de comercio exterior indicarle que conserve en buen estado toda la información sustentatoria de una importación, de una exportación, con un periodo máximo de 2 años. Entonces, estamos viviendo un tema de pandemia. Esto, ojo, para los operadores de comercio exterior. No hay que descuidar ese tipo de informaciones, ese tipo de documentos físicos. Y básicamente hablamos de los certificados de origen, de aplicarse o no, y también hablamos básicamente de los documentos de transporte. A ver, yo quiero hacerles hincapié en algo aquí. Si bien la aduana o la autoridad aduanera en nuestro país está virando a hacer un tema netamente 100% digital, eso está muy bien. Recordemos que siempre hay que verificar que hay puntos, hay documentos que no pueden ser digitales, pueden ser presentados digitalmente, pero tiene que guardarse el sustento físico para una posible fiscalización. Bien, durante estos meses que nos hemos encontrado en la pandemia, esto va para los importadores, se ha admitido la importación con liberación arancelaria de productos, el cual su sustento, o sea, me refiero al certificado de origen, en original, valga la redundancia, tiene que haber sido presentado de manera virtual. Sin embargo, esos certificados de origen tienen que pedirse también en físico, y estos tienen que ser archivados, manejados no solo por el importador, sino por su operador de comercio exterior, digamos, el agente de aduana o el operador logístico que engloba toda la logística de importaciones. Es fundamental porque ya ha pasado casos, empresas importadoras, que por un descuido no pidieron el certificado de origen, se les perdió el certificado de origen, se malarchivó entre los documentos del importador y finalmente la gente de aduana tiene que pagar multas, hay infracciones y ahora con el OEA, con el operador económico autorizado que veíamos el día de ayer, vas a perder puntos y no vas a estar en la categoría A, que es lo ideal para que todos los intervinientes en esta cadena logística, tanto de export como import, puedan participar de manera eficiente, de manera adecuada, sin ningún problema. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Tienen que llevar el control. Efectivamente, tenemos files de importaciones, files de exportaciones virtuales. Sin embargo, también tenemos estos documentos que tienen que estar en físico. Así que ojo con eso. Y esto va para los importadores directamente o para los exportadores también. Cuando hablamos de otro documento físico importante y original, es el documento de transporte. Hagamos algo muy claro. Esto es un uso y costumbre que ya venimos trabajándolo hace años. Y por las diferentes empresas en las que yo he pasado, me he dado cuenta que no se ha popularizado tanto como me hubiera gustado, que es el tema de guardar de manera compartida del documento de transporte original. Me refiero al conocimiento de embarque si hablamos de una importación vía marítima. La persona llamada a emitir y enviarte el BL, el conocimiento de embarque original, es tu proveedor, ¿no? Si sabemos que el BL se emite en destino, también en origen, también lo puedes solicitar si se emite aquí en destino. Si se emite en origen, lo ideal sería que tu proveedor solamente te mande 2 copias de los originales. ¿Sabes? Que la naviera emite 3 originales. De las 3 originales, te envíe 2 originales y que él se quede con un original. Yo sé que les puede parecer un poco extraño, pero es un uso que se ha venido trabajando ya hace años. Yo lo he venido haciendo y reduce el riesgo de que puedan perderse los documentos. Y si tú fueras exportador, también plantearle a tu cliente que tú te quedas bajo custodia un BL original y le envías 2 originales. Ahora, si esto fuera una transferencia bancaria, en la que hay envío de documentos directamente a través de un courier internacional. Pero si hablamos de cartas de crédito a través de exportación o importación, también en los documentos adicionales hay campos dentro de los formatos de carta de crédito en el que tú colocas qué documentos tiene que presentar el exportador al banco. Y ahí puedes colocar 2 de 3 BLs para que el exportador, el proveedor, se quede con un BL original
bajo su custodia por A o B motivos. Eso es importante. Esto diferencia, por ejemplo, del tema de los certificados de origen, ¿no? El tema del certificado de origen, claramente, si se te perdió uno, puedes emitir otro, porque hay un campo, que es el campo número 5, en el que puedes poner indicaciones acerca de que ya se emitió un certificado de origen anterior, o que la nave ya zarpó hace 3 o 4 días, pero es retroactivo. Entonces, sí, se puede dar el caso, pero en el tema de lo que es conocimiento de embarque o documento de transporte original, todos sabemos que solo se puede emitir por única vez 3 ejemplares, no más. Si se pierde uno de ellos, el problema es inmenso y creo que en algún momento de mi vida he llegado a pasar por eso y se complica demasiado para el tema, sobre todo los importadores. Así que, ojo con eso, por eso la clase del día de hoy vamos a hablar muchísimo de qué relación guarda la clasificación arancelaria correcta, la valoración aduanera si es que nos la solicitan y la serie de documentos, la secuencialidad de documentos originales o electrónicos también son válidos. Hace ya más de 10 años que comencé a enseñar el curso de gestión de importaciones, me acuerdo claramente que a mis alumnos se explicaba hacer físicamente un file, porque hasta el orden del file, de los documentos, es importante. Con qué documento empieza y con qué documento termina para dar por cerrado una importación, una exportación. Bien, entonces vamos a empezar ya a hablar acerca de la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la clasificación arancelaria tan importante que es y también acerca de la valoración aduanera, los métodos de valores aduaneros y esto cómo comprende o cómo le afecta al importador. Primero tenemos que definir lo que es un arancel. Antes de pasar a la parte casuística, vamos a ver un poco de teoría, como siempre lo hacemos en las conferencias. Vamos a hablar acerca de lo que es un arancel. Y el arancel es un impuesto o gravamen, viene a ser su sinónimo, que se aplica solo a los bienes que son importados o que son exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones. En el caso de Perú y muchos otros países, no se aplican aranceles a las exportaciones. Eso lo tenemos sumamente claro. No se aplican aranceles o impuestos a las exportaciones. Fundamentalmente, lo que se busca es proteger a una nación con respecto a la competencia internacional cuando aplica un arancel. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar acerca de lo que es una medida arancelaria y una medida para arancelaria. La OMC tiene básicamente permitido que una nación pueda proteger su mercado con respecto al tema de medidas arancelarias, ¿ok? Solamente de medidas arancelarias. Independientemente del porcentaje o del valor, solamente puede aplicar aranceles. Hay países para ciertos productos que su arancel viene a ser un porcentaje. En otros países, en otros productos, el arancel básicamente es en base a los kilos, a los litros. Todo va a depender de cómo o cuáles son las políticas comerciales en un país. Sin embargo, la misma Organización Mundial de Comercio claramente en sus principios, en el principio de la no discriminación, claramente nos habla acerca de que todos los aranceles o todas las medidas arancelarias que apliquen para un país con respecto a un producto tienen que ser generalizadas para todos los países. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hacemos exportación de calzado al mercado colombiano y Colombia tiene un arancel de 5% al calzado proveniente de Perú, si el calzado proviene de Ecuador, de la India, de China, todos tienen que pagar el mismo nivel, o sea, 5%, porque tienen que respetar el principio de no discriminación, salvo
ese país tenga algún tratado de libre comercio, y eso sí le permite cierta liberación arancelaria, ciertos beneficios. Muy bien. Eso es admitido por la Organización Mundial de Comercio como medidas arancelarias. Llámese a dichas medidas que protegen el mercado local de la competencia internacional. Ahora vamos a analizar también cuál es la estructura y cuáles son de nuestro mundo, nuestro universo peruano de partidas arancelarias, cómo está distribuido, ¿no? Eso lo vamos a analizar en estos momentos. Y el otro punto importante dentro de este paréntesis que quería hacer hincapié es respecto a las medidas pararancelarias. Si bien las medidas arancelarias, su instrumento es el arancel permitido por la Organización Mundial del Comercio, las medidas pararancelarias no están permitidas justamente. No están permitidas por la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, estas medidas pararancelarias, como su nombre lo dice, son paralelas, son políticas comerciales paralelas que un mercado aplica para proteger su mercado doméstico con productos o hacia productos muy específicos y sobre orígenes muy específicos, sobre sectores muy específicos. Y, por ejemplo, estamos hablando de las medidas antidumping, las cuotas de importación, las medidas salvaguardas, etcétera. Muy bien, ojo con eso, porque hay cierto, ojo para los exportadores, ¿ah? Hay ciertos países que tienen una alta aplicación de medidas arancelarias, por ejemplo, en el caso de Brasil, que lo tenemos aquí nomás, un país fronterizo con el nuestro. Bien, entonces cuando un exportador quiere hacer un trabajo de inteligencia comercial, ojo con ese tema porque tiene que llegar a identificar cuál de los países al que quiere ingresar es más atractivo y su producto puede ser más competitivo. Y justamente uno de los criterios de evaluación son este tipo de medidas pararancelarias aplicadas. Y esto es independiente si tenemos un tratado de libre comercio o no. Recordemos también que algunas medidas pararancelarias van dirigidas a sectores específicos, otras van dirigidas a productos específicos, y lo ideal y general y lo fundamental es que nosotros lo identifiquemos. Y también sabemos nosotros que el Perú aplica ciertas medidas antidumping para productos, para las telas, para productos de calzado, con características específicas, no para todos, y provenientes de mercados específicos. ¿Bien? Entonces, haciendo un paralelo entre lo que es la medida arancelaria y las medidas pararancelarias, podemos ya entrar a trabajar ahorita, concentrarnos en lo que son la clasificación arancelaria, porque es fundamental. Muchos de los problemas o las consultas que siempre tenemos cuando dictamos conferencias o dictamos clases presenciales, bueno, cuando podíamos tener clases presenciales en distintas instituciones de nuestro país, siempre las preguntas más recurrentes son acerca de el tema de la clasificación arancelaria de sus productos. Porque el arancel, digámonos o conozcámonos como el libro donde están todos los productos que el Perú puede exportar, el Perú puede importar y productos que también están prohibidos, pero tienen un código internacional. Por ende, el arancel, que es la partida arancelaria, que es un código internacional, lo que te da o lo que te brinda es la codificación para ubicar un producto. Sin embargo, nosotros tenemos aranceles o nombres de productos que son propiamente de Perú y productos similares que tienen otras descripciones y conocidos con otros nombres en otros países. Entonces, lo que se busca es unificar muy bien los productos a nivel mundial. Y sin embargo, estos tienen características. Ahora vamos a ver el desarrollo de lo que es el arancel de aduanas, de capítulos hasta llegar a la parte del producto específico. Y vamos a ver cómo se está desglosando el producto, que empezaste con un capítulo de 2 dígitos hasta tener un producto de 10 dígitos. Consejo para los exportadores y para los importadores. Si ustedes quieren estar seguros de que el arancel, la partida arancelaria que ustedes han elegido es la de su producto, por un lado tenemos revisar información
de la competencia a través de plataformas comerciales que también se han revisado dentro de los cursos de CAMEX, asegurarte con un especialista de clasificación arancelaria de un agente de aduana o entrar a orientación aduanera en la página de www.sunat.gov.pe, darle las características a orientación aduanera, tienen un correo electrónico, tienen redes sociales también, las características más específicas que puedas, foto, obviamente, si es posible, y ellos podrán ayudarte y tú podrás tener ya al menos 3 datos o 3 opiniones distintas acerca de la partida arancelaria, o HS Code, Harmonic System Code, a su traducción al inglés, ¿no? Partida arancelaria es Harmonic System Code, HS Code. Importantísimo que conozcan también la terminología en inglés, porque cuando comienzas a entablar relaciones comerciales con tu cliente o con tu proveedor internacional, tienes que saber lo que le vas a solicitar. Y ojo con eso, que es muy importante. Les estoy dejando en esta lámina, como se están dando cuenta, les estoy dejando ahí la web de donde ustedes pueden bajarse el arancel de aduana, puedan revisarlo. Ahora que les vamos a dar las pautas de cómo se leen los capítulos, ustedes pueden ir claramente identificando hacia dónde quieren llegar. Sobre todo por el tema de las características del producto. Si yo quiero hacer una exportación de camisa, primero hay que definir cuál es la composición, porque hay capítulos de algodones, hay capítulos de algodón o polialgodón o poliéster, etcétera. Hay capítulos de hombres, hay capítulos de mujeres, porque la camisa puede aplicar para ambos sexos. Entonces, todo ese tipo de características son las que tenemos que tener a la mano, sumamente identificadas, y poder nosotros navegar, buscar y identificar la partida arancelaria que es correcta para mi producto. En el tema de exportación, por ejemplo, si tú tienes una partida arancelaria la cual tú has identificado por todas estas modalidades o alternativas que les estuve explicando, lo ideal es comenzar a hablar con tu cliente en el extranjero con mucha anticipación y decirles, esta es mi partida arancelaria, que yo identifico mi arancel, es la que tú necesitas para poder importar tu producto sin ningún problema en el país, en tu país, cuando pases tu proceso de nacionalización, ¿sí o no? Recordemos que en comercio exterior, el tema de las partidas arancelarias siempre son a 6 dígitos. No es como en el Perú, que trabajamos a 10 dígitos una partida arancelaria. A nivel internacional se trabaja una partida arancelaria a 6 dígitos, salvo el mercado al que estemos apuntando, exportando o comprando, pertenezca a la comunidad andina de naciones y nosotros pues tengamos el acceso y podamos hacer una partida arancelaria a 8 dígitos. Esa es la única forma que puede ser la partida arancelaria a 8 dígitos. A nivel nacional, desglosamos tanto los códigos que llegamos a 10 dígitos. Pero cuando hablamos de nivel internacional, son a 6 dígitos. Entonces, tú identificas tu producto, tu partida arancelaria, tu HS Code, a 6 dígitos, se lo informas a tu posible cliente en el extranjero, es tu producto, tu partida arancelaria, sus características y su foto. Esto es, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Si te da el go, porque su partida está bien, en ese momento tú ya puedes dar por cerrado y por ir cerrando eslabones en el proceso logístico de exportación. Ya le comunicas a tu agente de aduana, a tu operador logístico, ya tenemos y comienzas a pasarlo de 6 dígitos, ya llegamos hasta número 10, que es lo que tú necesitas para poder hacer tu declaración aduanera de mercancía. En el caso de los importadores, y ahí es un poquito, no sé si llamarlo complicado, pero creo que debemos tener un poco más de cuidado cuando hacemos esto. No es una política muy común, no es un uso y costumbre, eso lo he visto en diferentes empresas en las que he trabajado. Estamos virando a mejorar muchísimo el tema de los tiempos, pero aún no se consigue tener un control y un manejo de tiempos con mucha anticipación. Entonces, ustedes que siguen el curso, este curso de liquidador y sectorista aduanero, no pueden seguir ese común denominador. Ustedes tienen que marcar la pauta, tienen que diferenciarse en aras de brindar un buen servicio.
Me refiero al tema de que esperemos o esperan a última hora revisar partidas arancelarias. A última hora, revisar características. A última hora, pedir información adicional. Cuando la mercadería está a 2 días de llegar, está en descarga, ya entró a zona primaria y aún no se tiene definido si se paga impuestos, no se tiene definido si se necesita certificado de origen. Aquí, y esto ya es una responsabilidad del operador logístico, si es que quiere brindar un servicio adicional que lo diferencie de tantos operadores logísticos que existen en el Perú. Y sobre todo, tiene que cuidar a su cliente y cuidarse él también. Recordemos lo que hablamos el día de ayer con respecto al tema de la nivelación y cuánto tiempo te dan la concesión de tener el título de operador de comercio exterior. Si es que hay problemas con declaraciones, infracciones, si eres muy recurrente a cumplir el mismo problema, a pagar multas, a hacer rectificaciones, entonces no eres un operador de comercio exterior adecuado y eficiente. No es mi culpa, he escuchado muchas veces decir eso. Es que el cliente me dio mala información. Sí, pero eso fue en los 90. Ya estamos 2020. Echarle la culpa a otra persona dentro de esta logística de importaciones te pone fuera del mercado, porque para eso estás tú, como operador de comercio exterior, como agente de carga, como agente de aduana, brindándole, explicándole, capacitándolo, así como le hablo yo a ustedes, así como desarrollo una conferencia, también explicarle al cliente, y ustedes representando la parte de servicios en comercio exterior, explicándole la importancia del manejo de tiempos, marcándose KPIs ustedes mismos, dando parámetros de tiempo, intervalo de tiempo, y así tú puedes medir tu trabajo y salir con métricas a el cliente, el cual va a estar feliz de ver que tú estás haciendo un trabajo adecuado de seguimiento. Bien, partida arancelaria, no puede haber orden de compra si no hay partida arancelaria definida. Mucho menos contacto con el proveedor. ¿Y qué decir booking? Ni pensar hablar de lo que es embarques. ¿Cuánto tiempo de la fecha de orden de compra se tiene que confirmar la partida arancelaria? Mucho antes que se ponga un orden de compra para que después se produzca un producto. Miremos para atrás. Pongamos el primer KPI. La orden de compra se emite y se envía a un proveedor en el extranjero el día 15 de octubre, pues el día 1 de octubre yo ya definí cuál es la partida arancelaria del producto. ¿Y dónde va a estar plasmada? Pues va a estar plasmada en la proforma invoice o en su defecto en el contrato de compra y venta internacional. Entonces, sin duda, tener la partida arancelaria confirmada y definitiva nos va a garantizar que todo el flujo de importación sea el adecuado. Y ahora que lleguemos a la parte de valoración aduanera, ustedes me van a dar la razón qué tan importante es mapear esas fechas, mapear esos KPIs. Y ya tenemos un documento que es la proforma. Ya tenemos una partida arancelaria confirmada. ¿Por quién? Pues el proveedor de servicios, el operador logístico, el agente de aduana. Te lo confirmo. Podrán darle 1000 vueltas si quieren, pero tienen que llegar a un punto en el que tienen que confirmar, obviamente con toda la información que tu cliente, o sea, el importador, tiene que brindar. Si quieres saber que los accesorios son de madera, de metal, de vidrio, de melamine, se lo dices. Si quieres saber las medidas, el uso, si es uso familiar. A veces caemos los importadores, pecamos en decir, pero es lógico. Bueno, de una manera muy formal, el operador logístico, a través de sus liquidadores, sus sectoristas, de una manera muy formal, explicarle al cliente que, bueno, nuestro trabajo como proveedores de servicios, no somos adivinos. Nosotros no podemos adivinar. No podemos dejarnos llevar por es obvio la palabra, pero es obvio. No, ok, yo veo una foto, no veo un producto. Yo tengo una lista de preguntas y me las tienes que contestar. Material interno, está relleno con qué, tiene patas a los muebles, ¿no? ¿Patas de qué? De madera, de melamine, de plástico, no lo sé. La foto no se ve muy bien. Y así la foto se vea bien,
es importante confirmar. Y ustedes, agentes de aduana, también, si tienen un cliente y quieren brindarle un servicio adecuado, ir almacenando una base que le permita hacer trazabilidad a todo lo que ha comprado, para que cuando tengas que mostrar tus métricas, salgas y des y brindes ese tipo de información. Muy bien, entonces, qué importante es tener definido una partida arancelaria, que es lo que vamos a ver en estos momentos, la parte de clasificación. Cómo se desglosa esos 10 dígitos. Sin embargo, y dentro de aspectos generales que estamos revisando antes de profundizar en la clase del día de hoy, vamos a ver cómo está la estructura arancelaria en nuestro país. Yo les comento que hace muchos años, cuando yo era estudiante, teníamos niveles arancelarios de importación que llegaban hasta el 100% incluso. Ahora solamente tenemos 3 niveles, que son el 0%, 6% y 11%. Esta tablita es muy amigable, muy amigable. Sin duda, ver los niveles arancelarios con respecto a los impuestos, a la valoren, es ubicar solamente 3 niveles arancelarios. El 0% normalmente es para productos de bienes de capital, para insumos y en general productos que en el Perú no se producen. Y como no se producen, tenemos que abastecernos de afuera. Y si no tenemos acá y no los producimos, entonces no podemos ponerle restricciones arancelarias. Por eso que no pagan aranceles. ¿Muy bien? Este conjunto de productos o partidas arancelarias que corresponden al pago del 6% son ciertos productos que sí, que nosotros podemos producir aquí. Efectivamente, llegamos a producir esos productos en nuestro mercado local. Sin embargo, no a gran escala, no a volúmenes que lleguemos a competir con el extranjero. Entonces, se le permite que entren cierta cantidad de productos, cierta cantidad de partidas arancelarias a nuestro país, pagando solamente un 6% de impuestos. Y finalmente, el tercer nivel es el 11%. Y el 11% definitivamente va hacia aquellas partidas arancelarias, hacia aquellos productos que pueden de una u otra manera dañar nuestra economía local. Sin duda, tenemos y están productos que nosotros tenemos una alta especialización y que incluso hacemos exportaciones de lo mismo. Entonces, si les permitimos la entrada de manera muy fácil, es posible que la competencia sea muy fuerte y dañe nuestro comercio doméstico. Básicamente aquí se encuentra lo que son telas, prenda de vestir, calzado, pero sin embargo, ustedes saben claramente que hay países mucho más industrializados sin la calidad que tienen los productos peruanos. Podrán producir volúmenes, pero no cuentan con las calidades de los productos peruanos, que incluso poniendo la mercancía, pagando 11% de aranceles, poniendo su mercadería en nuestro mercado, están por debajo de los precios de venta de los productos que nosotros, valga la redundancia, producimos en nuestro país a nivel de sector textil y calzado. Sin embargo, aquí se juega el tema de la calidad. Muy bien, no el tema del diseño ni nada de eso, porque el tema de moda y de diseño es a nivel mundial estándar. El tema de las modas, las tendencias, es público. Pero el tema de las calidades es en donde debemos enfocarnos. Y si a eso le sumamos claramente que estamos desarrollando una campaña de consumo en el Perú, entonces sí podemos nosotros tratar de que nuestros textiles y calzados sean comercializados y no comprar productos de otros países que no tienen las condiciones de calidad que nosotros necesitamos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué? ¿Nosotros no podemos importar productos terminados? Sí, miren, enfoquémonos en productos que tienen 0% de arancel, que no producimos acá. Como no los producimos, adelante, importemos estos productos, hagamos comercio local. Bien, si se dan cuenta del universo de nuestras partidas arancelarias en nuestro arancel actualizado, en el universo, nuestro 100% de partidas arancelarias
es el 73.6% que no, es el que no paga impuestos. O sea, se dan cuenta, más de la mitad de nuestras partidas arancelarias nacionales no pagan impuestos. Estamos hablando de 3 veces. 73.6% de los productos no pagan aranceles. Sin embargo, el 21.4% paga solo el 6% de arancel, que es un arancel bajo, en verdad, en comparación con otros países. 21.4%. Y solamente el 4.9%, solamente el 4.9% son los productos que pagan 11% de arancel. Entonces, estamos viendo en temas de lo que se ha trabajado hasta la fecha. ¿Hasta qué fecha? Hasta mayo del 2020. Se están dando cuenta que la gente se está dirigiendo más que todo hacia el sector de partidas arancelarias de productos que nosotros no producimos, y debe estar ahí temas de insumos, productos intermedios, que generan más comercio, sí, y generan también más producción doméstica, que por ende y por lógica genera más empleo. Entonces, por ahí va más o menos el enfoque de lo que son bienes de capital, importaciones de insumo, etcétera. Ese es el objetivo, el core que nos toca vivir el día de hoy, ¿no? Generar más puestos de trabajo para los peruanos, y esto se va a hacer a través de importaciones de bienes de capital para poder darle cuerda a la máquina, comenzar a girar más. Vamos a meternos un poco a hablar acerca de lo que es la clasificación netamente de subpartidas arancelarias. Y ahora vamos a ver como ejemplo cómo vamos desglosando de los 10 dígitos que nosotros normalmente conocemos como 10 dígitos a la que es partida arancelaria o Harmonic System Code. Muy bien. A ver, se entiende como clasificación, acá estamos, se entiende como clasificación arancelaria al orden sistemático uniforme de todas las mercancías en una nomenclatura determinada, en la que cada mercancía se identifica a través de un código numérico general que significa el mismo en la mayoría de aduanas en el mundo. Claro, si hablamos de aduanas en el mundo y hablamos de codificación universal, recordemos que la partida arancelaria solamente tendría que mencionarse a 6 dígitos, porque hablamos a nivel mundial. Efectivamente, el Harmonic System Code o partida arancelaria es la clasificación, es la identificación de un producto. Es un código que le asignas a un producto. Café, zapatos, muebles, cerámica, accesorios, laptops, máquinas para hacer pan, insumos para producción, etcétera. Cada producto de este mundo, de este universo de la clasificación de las partidas arancelarias, tiene un código, tiene un nombre numérico, pero tiene un nombre. Identificado con tiempo, voy a saber si pago impuestos o no. Identificado con tiempo, voy a saber si tu producto es restringido o no. Identificando ese código con tiempo, voy a saber si tiene que pagar una medida arancelaria adicional o no. Identificado con tiempo este código, voy a saber si es que tengo que aplicar un impuesto adicional, como el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. Que hay muchos productos que personalmente no sabía que tenían ese impuesto, porque siempre se me viene a la mente todo lo que tenga que ver con alimentos, pero hay ciertos productos, ciertas partidas arancelarias que tienen identificado y tienen que pagar impuesto selectivo al consumo. Ojo con eso. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber cuándo tengo que pagar el arancel? ¿Cómo voy a saber si es que hay una medida para arancelaria aplicada para ese producto? ¿Cómo voy a saber si es un producto restringido y necesito permiso de DIGEMIC, de DIGESA, del MTC, etcétera? ¿Cómo voy a saber si tengo que pagar un tributo adicional, como el impuesto selectivo al consumo? Pues lo vas a saber simplemente identificando ese código de 6 dígitos al que menciona esta lámina, identificándolo con mucha anticipación. Esa es la única manera, identificarlo con mucha anticipación y trabajar con
tu operador logístico, con tu agente de carga, de la mano con tu cliente y hacer un match, hacer un plan de trabajo, hacer un sabanón en Excel que te permita darle seguimiento, tracking a toda esa cadena. A toda esa cadena. Qué importante que es la identificación de la partida arancelaria, pero más importante es en qué momento la identificas. Yo más me voy por ese lado, en el que debemos trabajar tiempos. Porque se puede hablar mucho. Esa parte de teórica tú la puedes encontrar en www.sunat.gov.pe. En internet hay miles de presentaciones, pero las conferencias tienen que tomarse el tiempo para manejar características adicionales que van a ir o están directamente relacionadas con tu trabajo. A ver, como vemos ahí, los dígitos de una subpartida nacional presentan 10, ¿ok? Son 10 dígitos en una subpartida nacional. Sin embargo, nosotros identificamos un producto acá a nivel Perú con 10 números, a nivel internacional con 6 números, a nivel de la mayoría, o por no decir la totalidad de las aduanas en el mundo, como claramente lo indicaba la lámina anterior. A ver, vamos a trabajar en eso. Número 1, si se dan cuenta, los dos primeros dígitos de tu partida arancelaria indica el capítulo en el que se encuentra. ¿Ok? Entonces, tú identificas hace como 3 o 4 láminas pasadas, les puse ahí el link donde ustedes pueden descargarse, está en Word, no hay ningún problema, se descargan el arancel aduanero y ustedes pueden ir ya trabajando de manera casuística, identificando sus propios productos. Me dicen, César, quiero importar audífonos, genial, quiero importar ebooks, tecnológica, perfecto. César, quiero importar mochilas para mi campaña escolar, que al día de hoy estamos muy tarde. La campaña escolar ya empezó en temas de comercialización, me refiero, de importaciones. César, quiero importar juguetes para Navidad, también estamos tarde, pero bueno, a darle. Primero identificar los capítulos. Las dos primeras partidas arancelarias están referentes al capítulo en el que se encuentra tu producto. Las otras dos, o sea, me refiero de la 1 a la 4, hablamos de una partida del sistema armonizado, ya un nombre muy genérico, más genérico. A nivel internacional, sí, pero más genérico, porque estamos hablando de 4, partida arancelaria, 4 dígitos, a nivel internacional. Seguimos a nivel internacional, pero ya no son 4, y ya no es una partida genérica, es una subpartida. Ya vas a un nivel mucho más específico. Estamos hablando de una subpartida. Del 1 al 6 hablamos de una subpartida del sistema armonizado. Ojo con eso. Después pasamos al nivel nanandina, la comunidad andina, yo les mencionaba, le damos nombre a nivel de dígitos a un producto, a una partida del 1 al 8. Usamos 8 dígitos para poder nombrar a una subpartida arancelaria a nivel comunidad andina. Y finalmente aterrizamos ya en nuestro país, aterrizamos en el Perú. Y aterrizamos en el Perú en base a 10 dígitos. Del 1 al 10 ya le damos el nombre numérico a un producto, pero a nivel Perú. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros para trabajar rápidamente? Exportadores, importadores. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pues trabajar netamente 6 dígitos. Los 6 dígitos me van a permitir identificar mi producto y finalmente poder saber y establecer cuáles son los impuestos, recargos, etcétera, a los que voy a estar sujeto. Y si eres exportador, estás dándole a tu cliente una información valiosísima con mucha anticipación. Si no estás seguro, puedes brindarle también, eso es válido, brindarle unas alternativas que le permitan también a tu cliente, obviamente, decidir. Y trabajo conjunto contigo y con tu operador logístico
Ahí vamos con el tema de liquidadores, sectoristas, aduaneros, que en conjunto, que en equipo se definan y se confirmen partidas arancelarias. No importa el tiempo que te tome, lo que importa es que estén 100% seguros. Y obviamente esto es con mucha anticipación. Hace una semana me dieron para revisar unas partidas arancelarias de unos productos de aceites de lubricantes de autos para una importación nueva, sin embargo estaban mal. Porque para una cosa significa algo en su país, que de repente lo redactaron mal, no le prestaron mucha atención porque no exportaban, porque solamente hacían comercio local y ya quisieron entrar a exportaciones, pero sin embargo no contaron con esa parte, pero sin duda esto es previo a una compra. Y al ser previo a una compra, te da el escenario para que tú puedas definir y redefinir y estar 100% seguro de la mano con tu operador logístico, con tu agente de carga, de la mano con el cliente y de la mano con el proveedor y decirle, mira, esto es la partida arancelaria que yo necesito, porque es la que yo necesito para entrar a mi país. No sé qué partida arancelaria me has puesto, la he revisado y no corresponde el producto, porque de repente para su aduana sí, pero para la tuya no, entonces es fundamental que se llegue a buen puerto, porque finalmente los documentos tienen que guardar relación. Si los documentos no guardan relación y hay un problema de valoración aduanera, ¿cómo sustentas tú la compra? ¿Cómo sustentas tú el pago del precio pactado? Porque para aduanas puede indicar claramente que hay una subvaluación, que ese precio es inexistente, que ese precio está coordinado por lo bajo. Entonces ahí entramos a la valoración aduanera, que es lo que vamos a ver en este momento. Y la relación de los documentos. Aquí sí me quiero enfocar mucho en ese tema de los files de importaciones, files de exportaciones. Me quiero enfocar mucho en la relación que guardan los documentos. Si tú eres un importador y abriste una carta de crédito X a tu proveedor, asegúrate que el número de la carta de crédito acompañe a todos los documentos que siguen. Asegúrate que tu carta de crédito tenga claramente indicada el número de la proforma y la fecha de la misma. Si tu forma de pago es transferencia bancaria, de repente 30% adelantado, asegúrate que esa transferencia adelantada indique claramente el número de proforma y la fecha de proforma. Emails, catálogos, en fin, páginas web, lista de precios en preventa. Independientemente cuál sea el sustento, tienes que asegurarte que todos los documentos guarden relación. Si es que no guardan relación los documentos, no vamos a tener claramente cómo poder sustentar si es que aduana nos pide una valoración de mercancía importada. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. La valoración de mercadería importada. En lo relativo a valoración de mercadería importada, justamente, la cosa ya no es tan fácil. Antes que nuestro país se adhiriera al acuerdo relativo de la aplicación del artículo 7 del GATT. Recordemos que el GATT es el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Muy bien. Nuestra legislación en materia preveía, que el valor de transacción era el que la aduana entendía se debía tributar. O sea, ellos eran los que indicaban cómo tendría que hacer las cosas. Hacía caso omiso al valor de la factura. Si mi factura decía 5, aduana decía que tiene que ser 8. O sea, hacía caso omiso, como estamos viendo, ¿no? Esto antes de la aplicación del artículo del CAT. Y tomaba el promedio de un rango de valores usuales del mercado. No, cuesta 8 porque en el último año importamos lentes y el valor en promedio es de 8, no es 5, como tu factura indica. Pero cuesta 5, no, pero el promedio es de 8. Así que tienes que pagar 8.
la ley 24.425 aprueba el acta final de la Ronda de Uruguay y se adopta la noción positiva del valor, que surge de reconocer el valor facturado en la medida que no concurran ciertas circunstancias como que existan restricciones a la concesión o utilización de la mercancía por el comprador. ¿Okay? Ojo con eso, que la venta o el precio dependa de condición o contraprestación alguna. Que el importador revierta directa o indirectamente al vendedor parte alguna del producto o lo reventa, o que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor que afecte el valor. En otras palabras, si tienes el sustento, puedes demostrar que si dices que tus lentes costaron 5, pues 5 tienes que declarar. También, obviamente, y eso pasa en todas las aduanas del mundo, tenemos que poner los candados. Siempre va a aparecer ahí el vivo que va por lo bajo, manipula facturas, que por lo bajo tiene acuerdos con el proveedor para que le facture de una manera y el otro le pague por lo bajo solamente el saldo, se lo devuelvan. Aquí comenzaron a aparecer todos los offshore en Panamá, en todos los paraísos fiscales, hay y por haber, donde las empresas tienen vinculaciones, no declaran vinculación, pero ellos mismos elevan el precio para que aduana no tenga ningún problema y no lo fiscalice. Todo eso se va a terminar con la certificación OEA. Entonces, ojo, incluso si es una MIPE o una PYME, es mejor que ya veamos cómo nosotros podemos entablar y cómo nosotros podemos tener la información claramente desde un comienzo hasta el final. Aquí no importa si lo compraste a $1. El problema es que tú tienes que demostrar que efectivamente ese fue el valor de la compra. Y es fundamental porque nos permite también a los importadores que injustamente también muchas veces han sido ajustados sus valores. Porque aduana también, y la autoridad aduanera también va a tener que ajustarse un poco, los vistas van a tener que ajustarse un poco también, van a tener que reeducarse un poco también, porque también esto pasa de risa oscuro, cuando comienzan a ajustarte valor y no le permiten a la pequeña empresa demostrar que efectivamente fue una compra de saldo. Por ejemplo, he tenido un cliente que hizo una importación muy pequeña, importa fácil, de lentes de marca, pero fueron comprados bajo un remate, bajo saldos, en una tienda comercial en Estados Unidos. Finalmente se demostró, no tomó mucho tiempo, creo que ahí sí debería felicitar a Importa Fácil porque no tomó mucho tiempo. Pero claro, ¿cuáles fueron los sustentos? Los correos electrónicos, el catálogo, la comunicación del proveedor indicando que estoy rematando esto porque voy a cerrar mi tienda. Y comenzó ahí a extraer sustentos, validaciones que efectivamente tú pagaste eso porque eso cuesta. Ahí no hay nada subvaluado, nada. De no darse esto, justamente es la aduana peruana la que tiene 4 métodos de valoración. Si tus lentes, quieres importar lentes, cuestan 5, aduana dice que no, que cuestan 8, entonces pasamos a revisar los métodos de valoración de mercancías. Y el primer método es el método de valor de mercadería idéntica. Ah, son lentes, ¿qué características? Es acrílico, son de madera, ok. Entonces comenzamos a identificar productos idénticos, mercancía idéntica, mismo origen, mismo volumen y mismo nivel comercial. O sea, nivel comercial es que no haya una vinculación, ¿no? Número 1, que normalmente es el que trabajamos. Mismas marcas y mismos modelos. Y entonces comenzamos a revisar, todo esto cuesta $6 y no 5 como tú dices. Así que paga 6, no 5, vamos a ajustarlo. No, no es tan sencillo. Pasamos al siguiente método de valoración, porque sigue siendo injusto. Yo necesito demostrar que efectivamente costó 5 y no costó 6 como aduana quiere ajustarme el valor.
Punto número 2, o método de valoración número 2, hablamos del valor de la mercancía similar, no idéntica, similar, mismo origen, volumen y nivel comercial. Hablamos de lentes ya no de madera, sino también lentes acrílicos, de plástico. Comenzamos a ver similares. El similar dice que sigue costando 6. Y tú sigues diciendo que costó 5. Pues podemos pasar. Y esto es algo paulatino, pero también secuencial. Pasamos al método de valoración número 3. ¿Y qué es el método de valoración número 3? Valor deductivo. Al precio de venta en plaza se le deben restar comisiones de compra, gastos, transporte inland, o sea, transporte interno, utilidades, tributos, gravámenes, desglosas, mejor dicho, toda tu estructura de costos, tu factor de nacionalización queda totalmente desglosado para que podamos llegar justamente al valor deductivo. Y si finalmente aún sigue teniendo ocurrencias, pasas al último método de valoración de la OMC y es el valor reconstruido. Y aquí hablamos ya, de hecho no quisiéramos llegar hasta ese punto máximo, pero ya hablamos acerca de lo que es el costo de la fabricación, los gastos generales, beneficios, impuestos de exportación, ya hablamos de costos del productor en el mercado de origen, transporte, seguros a destino, impuestos a las exportaciones, etcétera. Vamos desglosando más el costo y tú vas en cada uno de estos métodos, tu importador vas dando el sustento de cada uno de estos pasos para que finalmente puedan llegar a demostrar que tus lentes, dentro de este ejemplo, efectivamente valían $5 y no 6. Bueno, en verdad hay situaciones y situaciones, pero lo importante es aquí que tú tengas todo la documentación para demostrar que el precio que estás indicando es el que efectivamente tú pactaste y tú pagaste. Y un consejo para todos va a ser netamente que tengamos esa correlación documentaria, esa vinculación de uno con el otro de comienzo a fin, y simplemente se llama esto file de importaciones, file de exportaciones. Ojo con el file de exportaciones, porque de repente tu cliente tiene una situación similar y necesita tu apoyo para que sustentes tus propios costos y él también pueda poder nacionalizar su mercadería sin ningún problema. Bueno, veamos aquí. Tengo unas consultas, antes la hora siempre nos deja volando. A ver. En el caso de cosmético, me preguntan en el caso de productos químicos controlados. No sé exactamente su pregunta si va por el tema de clasificación arancelaria o si va por el tema de valoración arancelaria. Pero lo único que les puedo, en verdad no quedó muy claro las preguntas. Tanto para productos químicos controlados y productos, en el caso de cosméticos. Si vamos por el tema de clasificación arancelaria, les recomiendo claramente que revisen hasta la más mínima característica para que puedan ustedes tener la partida arancelaria correcta. Y con respecto a la valoración aduanera, también, independientemente de cuál sea el producto, buscar que toda la logística de importación guarde esa relación para que puedas demostrar sin ningún problema tu valor de compra ante la autoridad aduanera. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo que el día de mañana continuamos con esta secuencia temática dentro del curso de liquidador y sectorista aduanero. Gracias.